Hola a todos y bienvenidos un día mu ese a mi canal. QU Copyright alegro a teneros por AQU. Espero que tu copyright is teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibraciones. Yo estoy súper emocionada porque hoy os traigo un vídeo que su copyright que os va a encantar, especialmente a los que como yo sois fans de Kanyaman. Su abu copyright y soudo bien. Hoy vamos a hablar de Kanyaman, pero no de una manera cualquiera. Hoy vamos a hablar de un momento, un evento, un explosivo momento. Sinceramente cuando lo vi, me quedo copyright sin palabras. Tuve que rebobinarlo varias veces para asegurarme de que no estaba alucinando. De verdad, era mucho para mu. No te lo vas a creer, asu que prepur rate un cafecito, ponteceu superíndice 3 modo y vamos a desgranar este momentazo juntos. Pero antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta el contenido que hago, si disfruturis hablando de series turcas, de chismecitos del mundo del espectáculo y de todo lo que se nos ocurra, os animo a suscribiros al canal. Es gratis, no cuesta nada y me ayudu, y un montu superíndice 3n a seguir creando contenido para vosotros. Además, si activuris la campanita, YouTube os avisaru cada vez que suba un nuevo vídeo. Asu no os perderu copyright is nada de nada. Y ahora vamos al luo. Bueno. Por du superíndice 3 de empiezo. Para ponerlos un poco en contexto, creo que es importante recordar la trayectoria de Kanyaman. Empezó superíndice 3 como abogado, ¿sabéis? Antes de conquistarnos con su sonrisa y su carisma en la pantalla, Kan era un respetable abogado. Pero la vida tenía otros planes para con diéresis copyright L, y gracias a Dios, ¿no? ¿Por qué Q copyright N se imagina ahora el mundo sin Kanyaman en la televisión superíndice 3N? A ver, imaginemos por un momento una vida sin Kanyaman en la tele, impensable. Será como un mundo sin chocolate, sin cafú copyright por la mau más menos sana, sin esa chispa que nos alegra el dúa. La abogacua perderó a un profesional, sin duda, pero el mundo del espectáculo ganará a un icono. Y vaya que lo ganó superíndice 3. Después copyright ese de dejar la abogacua, empezó superíndice 3 a trabajar como modelo y actor, y rápidamente se hizo un nombre en la industria turca. Sus primeras series fueron uno con diéresis copyright cito, pero fue con Erkenci Quaypu Jaro Show más menos ador, donde realmente explotó superíndice 3 a nivel mundial. Vamos que se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno. Esa serie traspasó superíndice 3 fronteras, y de repente, Kanyaman era conocido y amado en todos los rincones del planeta. Erkenci Quay fue el Big Bang de su carrera. Esa kumica con Demet Özdemir, la trama fresca y divertida, los paisajes turcos de Ensueu más menos o todo, absolutamente todo, se combinó superíndice 3 para crear una bomba de emociones que explotó superíndice 3 en nuestros corazones. ¿Recuerdan cuando esperú, vamos con ansias cada capítulo? Cuando nos desvelu, vamos para verlo. Hay copyright tiempos aquellos. Y es que Erkenci Quay no solo nos dio a Kanyaman, también copyright N nos regaló superíndice 3 momentos inolvidables. Y es que CU superíndice 3 mono amarle. Tiene un carisma arrollador, una sonrisa que ilumina cualquier habitación superíndice 3N y seamos honestos, un fusico que deja a cualquiera sin aliento. Pero ese ayu de su atractivo fusico, creo que lo que realmente conecta con el público es su autenticidad. Kan no tiene miedo de mostrarse tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso en un mundo lleno de apariencias se agradece muchísimo. A ver, seamos sinceros, el hombre es guapusimo, un monumento. Pero no se queda solo en la superficie. Kan tiene una energía que traspasa la pantalla, una honestidad que se siente en cada entrevista, en cada aparición superíndice 3N pública. No es el típico actor de Hollywood que vive en una burbuja. Kan es cercano, es real, es uno de nosotros. Y eso, queridas amigas, es lo que lo hace tan especial. Además su compromiso con causas sociales, su apoyo a fundaciones Venu Copyright Ficas, su preocupación superíndice 3N por el medio ambiente, todo eso suma puntos a su favor. Es un hombre con corazón superíndice 3N. Luego vinieron otros proyectos como By Jane Seu más menos or equivocado, que también copyright N tuvo un grano con diéresis copyright cito, aunque quizu ese no tanto como Erkenci Quay. Pero en todas sus series, Kan ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar diferentes roles y de conectar con el público a través copyright S de la pantalla.
By Yale fue una apuesta arriesgada, un cambio de registro que Khan supo manejar a la perfección superíndice 3N. Aunque la serie no alcanzó superíndice 3 el mismo nivel de fanatismo que Erkenci Kwai, demostró superíndice 3 que Khan no era un actor de un solo papel. Su interpretación superíndice 3N de Ozgur Atasoy, un hombre rebelde y con un corazón superíndice 3N herido, fue impecable. Y aunque la serie tuvo sus detractores, nadie puede negar que Khan se entregó superíndice 3 por completo al personaje. Además, nos dejó superíndice 3 momentos muy divertidos y románticos. ¿Recuerdan la escena del barco? IQ copyright suspirito. Y ahora es cuando llegamos al momento clave, al momento explosivo que os prometo al principio del vídeo. Me refiero por supuesto a su fichaje por la serie italiana, Viola come il mare, Violeta como el mar. Madre mía, copyright locura. Cuando se anuncie U con diéresis superíndice 3 su participación superíndice 3N en esta serie, las redes sociales explotaron. Todo el mundo hablaba de Can Yaman y de su nuevo proyecto en Italia. Italia. La cuna del arte, la pasta, el amor, y ahora Can Yaman. Fue una noticia bomba que sacudió superíndice 3 al mundo del espectáculo. La idea de verlo hablando italiano, explorando nuevas facetas de su talento, trabajando con un equipo italiano, era demasiado para procesar. Las fans enloquecimos, por supuesto. Empezamos a estudiar italiano, a buscar vuelos a Italia, a más menos ar con un encuentro fortuito con Khan en una trattoria romana. ¡Ay, la ilusio superíndice 3N! Y la verdad es que la serie prometua y cumplió superíndice 3 con creces. Khan interpreta a Francesco de Mir, un inspector jefe de policía con un pasado oscuro y un carácter, digamos, peculiar. Vamos, el típico personaje que nos encanta odiar, pero que en el fondo amamos con locura. Y Khan, como siempre, lo borda. Le da al personaje una dimensión superíndice 3N increíble, una mezcla de dureza y vulnerabilidad que te atrapa desde el primer momento. Francesco de Mir es un personaje complejo, lleno de matices. Es un policua duro pero también copyright N tiene un corazón superíndice 3N. Es un hombre atormentado por su pasado, pero también copyright N busca la redención superíndice 3N. Y Khan logra transmitir toda esa complejidad con una naturalidad asombrosa. Su interpretación superíndice 3N es sutil, pero poderosa. Te hace reír, te hace llorar, te hace sentir. Es un actorazo. Además, su acento italiano es, ¡ay, Dios mío! Me derrito. Pero no es solo su interpretación superíndice 3N lo que me fascina superíndice 3. Es la química que tiene con Francesca Chillemi, la actriz que interpreta a Viola. Madre mía, copyright pareja. La tensión superíndice 3N sexual entre ellos es palpable, te corta el aire. Cada mirada, cada roce, cada palabra, todo esto cargado de una electricidad que te deja sin aliento. Francesca Chillemi es una actriz maravillosa, y la combinación superíndice 3N de su talento con el de Can Yaman es explosiva. La relación superíndice 3N entre Viola y Francesco es una montaña más menos arrusa de emociones. Se odian, se atraen, se necesitan, se repelen. Es una relación superíndice 3N llena de conflictos, pero también copyright N llena de pasión superíndice 3N. Y la forma en que Khan y Francesca interpretan esa relación superíndice 3N es simplemente magistral. Son una pareja de ensueño más menos o. Y las miradas, ay, las miradas. Esas miradas que lo dicen todo, que te hacen sentir mariposas en el estu superíndice 3 mago, que te dejan sin aliento. Copyright Mika. Y a es donde llegamos al momento del que os hablaba al principio, el momento que me dejo superíndice 3 completamente impactada. Me refiero obviamente a la escena, bueno, la escena Yasabu copyright is CUL. La escena de Yasabu copyright is. La escena que revolucionó superíndice 3 las redes sociales, que dividió superíndice 3 a las fans, que nos dejó superíndice 3 a todas con la boca abierta. La escena que demostró superíndice 3 que Can Yaman estuvo dispuesto a todo por su arte. La escena que hay, Dios mío, necesito un abanico. A se pone una voz se baja y se crea expectación superíndice 3N. No voy a entrar en detalles, porque no quiero spoilear a nadie que no haya visto la serie. Pero digamos que es una escena intensa. Muy intensa. Demasiado intensa, diría yo. Era mucho para Mu.
De verdad, tuve que parar el vídeo y darme un respiro. Necesito copyright un vaso de agua fría, un paseo por el jardín, una sesión superíndice 3N de respiración superíndice 3N profunda, y aún así no pude superarlo. Era demasiado para mi corazón superíndice 3N de fan enamorada. Una escena que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la carrera de Can Yaman. Una escena que demostró superíndice 3 que ya no es el new más menos o bueno de las comedias románticas. Una escena que hay, Dios mío, necesito otro abanico. Y no soy la única que pensó superíndice 3 eso. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la escena. Algunos la amaron, otros la odiaron, pero nadie quedó superíndice 3 indiferente. Fue un tema de conversación superíndice 3N durante 2. Y es que claro, después copyright ese de ver esa escena, CU superíndice 3 mono hablar de ella. Los memes, los comentarios, los debates, fue una locura. Las fans se dividieron en dos bandos, las que aplaudieron la valentua de Can y las que se sintieron decepcionadas. Pero al final, todas coincidimos en una cosa, Can Yaman es un actorazo. Y que sabe CU superíndice 3 mo generar controversia. Lo que me parece interesante es CU superíndice 3 mo Can Yaman ha evolucionado a lo largo de su carrera. Empezó superíndice 3 como un actor de comedias románticas, y ahora lo vemos interpretando roles mucho complejos y desafiantes. Y lo hace con una naturalidad y una entrega que demuestran su talento y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Su evolución superíndice 3N es palpable. Lo vemos ese maduro, ese seguro de sí mismo, ese dispuesto a arriesgar. Ya no le importa lo que digan los de ese. Sigue su propio camino, explorando nuevos horizontes, desafiando sus límites. Y eso es admirable. Es un artista de verdad. Además, su decisión superíndice 3N de trabajar en Italia le ha abierto muchas puertas. Ha aprendido italiano, se ha integrado en la cultura italiana y ha demostrado ser un actor internacional capaz de triunfar en cualquier parte del mundo. Su integración superíndice 3N en Italia ha sido ejemplar. No solo ha aprendido el idioma, también copyright N ha adoptado las costumbres. Se ha hecho amigos, se ha enamorado de la gastronomía italiana. Se ha convertido en un verdadero italiano honorario. Y eso le ha valido el cariño más menos hoy el respeto del público italiano. Es un embajador de Turquía en Italia. Pero volviendo a la escena en cuestión superíndice 3N. Creo que lo que la hace tan impactante es la combinación superíndice 3N de varios factores. Primero, la química entre Can y Francesca. Segundo, la intensidad de la situación superíndice 3N. Y tercero, la forma en que estuvo filmada la escena. Todo contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y pasión superíndice 3N que te atrapa desde el primer momento. La dirección superíndice 3N, la fotografía, la música, todo esto perfectamente coordinado para crear una experiencia visual y emocionalmente intensa. Es una escena que te hace sentir, que te hace vibrar, que te hace cuestionar. Es una escena que no te deja indiferente. Y aunque algunos la consideraron demasiado explícita, creo que es importante recordar que Can Yaman es un adulto y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre los roles que quiere interpretar. Y si con diéresis copyright L se siente CU superíndice 3 modo con este tipo de escenas, Q copyright nes somos nosotros para juzgarlo. Al final, el arte es subjetivo. Lo que a uno le parece una obra maestra, a otro le puede parecer una aberración superíndice 3N. Lo importante es respetar las decisiones de los artistas y no imponer nuestros propios prejuicios. Lo importante es que Can Yaman sigue creciendo como actor y que sigue sorprendiendo copyright donos con su talento y su carisma. Y estoy segura de que nos seguirá dando mucho de Q copyright hablar en el futuro. Estoy ansiosa por ver Q copyright nuevos proyectos nos tiene preparados. Estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo y emocionando. Larga vida a Can Yaman. Y bueno, después copyright ese de este análisis exhaustivo de la escena explosiva de Can Yaman, creo que es hora de ir terminando el vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de este tema. He intentado ser lo más objetiva posible, pero confieso que mi corazón superíndice 3N de fan se ha dejado llevar en algunos momentos. Lo siento. Pero es que Can Yaman me puede.
En resumen, hemos hablado de la trayectoria de Can Yaman, de su con diéresis copyright cito en las series turcas, de su fichaje por la serie italiana Viola come il mare, y por supuesto, de la escena explosiva que nos dejó Superíndice 3 a todos sin palabras. Hemos analizado su evolución Superíndice 3N como actor, su integración Superíndice 3N en Italia y el impacto que ha tenido esta escena en su carrera. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. He puesto todo mi corazón Superíndice 3N en este vídeo, y espero que lo hayáis notado. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión Superíndice 3N sobre el tema. ¿Qué copyright os pareció Superíndice 3 la escena de Can Yaman en Viola come il mare? ¿Os gustó Superíndice 3 o la encontrasteis demasiado explícita? Creo copyright es que esta escena ha marcado un antes y un después copyright es en su carrera. ¿Qué copyright espero is de su futuro como actor? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Vuestros comentarios son mi combustible. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis un like, lo compartís con vuestros amigos y os suscribís al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de animarme a seguir creando contenido para vosotros. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de Can Yaman. Hasta la Superíndice 3 Sima.